Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF CICIG Occidente, y hemos hablado de esta investigación que presenta la Comisión y el Ministerio Público de estas estructuras a nivel municipal. Pero también ocurren noticias fuera de nuestras fronteras que tienen que ver con Guatemala. Hoy pues fue condenado el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, magistrado suplente, Héctor Trujillo, también vinculado al deporte por el caso FIFA Gate. Este caso que ha resonado mucho, es una de las primeras condenas. Tendrá que pasar 8 meses en prisión y pagar una caución económica. ¿Qué opinan de la condena de don Héctor Trujillo y lo que se conoció al inicio de este FIFA Gate, que involucra no solo autoridades del deporte guatemalteco, también de varios países de Latinoamérica? Esta investigación estaba siendo liderada en Estados Unidos por la Oficina de Activos Extranjeros o Foráneos. Es una comisión realmente, de Office of Foreign Assets Commission. Y aquí hay 2 puntos que son muy relevantes. Primero, él se declaró culpable. O sea, no es que se ha dado un caso, hay una acusación y al final él se declara culpable. El caso FIFA no es nuevo. El caso FIFA tiene años de estar precisamente siendo investigado por el Tesoro de Estados Unidos y no solo incluye a Trujillo. Tal vez lo más relevante en el caso Trujillo, a diferencia, por ejemplo, del caso de Brian, ¿cómo se llama ese señor? Brian Jiménez. Brian Jiménez. Y los otros, es que este señor, la presencia legal, o sea, la presencia dentro de la pirámide de jueces y magistrados en Guatemala, la presencia de él sí es fuerte, ¿verdad? Porque estaba en la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo creo que eso sí es muy importante. Además, el caso FIFA no es el primero, pero también aquí van a decir 8 meses o 7 meses es muy poco y la cantidad de dinero es muy poco, pero eso se da en Estados Unidos cuando hay una colaboración también. Ahí hay niveles, hay aceptación de cargos. Aceptación de cargos, ya te baja la... No es un atenuante, ¿verdad? Hablando de eso, porque mucha gente se preguntó, ¿por qué solo 8 meses para Héctor Trujillo? Es la pregunta que estaban haciendo aquí. Hablemos de aceptación de cargos. Miren, ¿cómo funciona la aceptación de cargos en Estados Unidos y por qué se ha satanizado tanto aquí en Guatemala? Es que la aceptación de cargos no existe en Guatemala. No. Una ley que propuso la iniciativa en la que se ha satanizado en estos momentos. A ver, miren, la aceptación de cargos, o lo que en inglés se conoce como plea bargain, que es el concepto que usted escucharía si le gustan series de abogados y demás. Miren, todo sistema de justicia penal en el mundo, por eficiencia, trata de evitar ir a juicio. ¿Por qué? Porque ir a juicio es un proceso largo, tedioso, costoso. Entonces, los sistemas de justicia más eficientes... Y muy mediático. Mediático, se desgastan mucho las partes, etcétera, etcétera. Oneroso. Es oneroso. Los sistemas de justicia más eficientes lo que tratan de hacer es encontrar mecanismos en donde se le genere un incentivo al acusado para aceptar los hechos, aceptar los cargos, declararse culpable. Porque declarándose culpable le ahorra al Estado todo el proceso judicial y el cuate ya puede empezar a pagar su condena desde el día siguiente. No digamos que cambia el porcentaje de impunidad, ¿verdad? Porque correcto, o sea, y esto hay un incentivo. Eso permite reducir los índices de impunidad. Y entonces por eso es que nos topamos con casos, por ejemplo, en casos de asesinatos, para irnos al extremo. En muchos estados, en Estados Unidos, el asesinato acarrea pena de muerte, o cadena perpetua, o prisión de 50 años. Pero en muchas ocasiones, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Porque esto depende de caso por caso. Pero si resulta que no hay mucha peligrosidad de la gente, etcétera, etcétera, muchas veces le dicen, mire, si aceptas los cargos, te damos de 15 a 25. Te estamos dando la opción de que salgas en 15 años, si aceptas los cargos y le ahorras el juicio al Estado. Igual vas a cumplir 15 años, pues. Pero si te vas a juicio y te condenan, van a ser 50 años, cadena perpetua, o dependiendo del Estado, incluso pena de muerte. Entonces, es un mecanismo de cómo los sistemas de justicia más eficientes tratan de evitar ir a juicio. Entonces, por ejemplo, en este caso de Héctor Trujillo, él acepta la culpabilidad de recibir los sobornos. Y detrás de ello hay una reparación, porque a él lo condenan
a pagar, creo que son $415,000 a la FEDEFUT por los daños causados, y aparte a pagarle a Estados Unidos, al gobierno federal norteamericano, $100,000 por concepto de los costos procesales. Y entonces ahí es donde viene la discrecionalidad del juez, porque básicamente Trujillo se enfrentaba a una pena que podía ser de hasta 8 años de cárcel en Estados Unidos. Pero entonces viene y el juez dice, bueno, como él aceptó los cargos, el juez tiene la discrecionalidad de decidir qué pena otorgarle. La fiscalía dice, bueno, como aceptó los cargos, ok, que no cumpla 8 años. La fiscalía siempre tiende a pedir máximos, pide 40 meses de prisión, que estamos hablando que serían, ¿qué? 3 años y medio. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el juez y dice, mire, no, pues fíjese que el señor, a ver, lleva año y medio en esto. Está prácticamente guardando arresto domiciliario aquí en Estados Unidos. Ya puso una fianza de $4 millones que ahí están. Ya se comprometió a reparar, a devolver el dinero, a repararle a la FEDEFUT, a pagar costos procesales. ¿Cómo no se puede ir solo? Porque sí, porque si hay un delito, le impone una sanción. Entonces, y aparte le dice, cuéntenos todo lo que sabe, porque de toda esa declaración se aportan pruebas para ir detrás de otros peces gordos de la estructura. Por ejemplo, a Rafael Salguero, a otro de los miembros de la FEDEFUT, también imputados en este caso, le están pidiendo que devuelva $5 millones. Que es otra cosa, pues, si no tenés los recursos para devolverlos, no se puede. No hay acuerdo. No se puede cumplir. Entonces, digamos que también es una dinámica que la aceptación de cargos, el plea bargain, permite generar esa flexibilidad de decir, a ver, de los 3 acusados, tal vez vos sos el menos peor, y entonces como el menos peor te voy a dar una sentencia pequeña, pero me lo reparas todo y contás todo lo que sepas para que yo ya pueda ir detrás de los otros 2, ¿verdad? Ahora, pero si hablamos ya en el caso guatemalteco con los índices de impunidad y con los procesos que muchas veces garantizan que no se lleguen a juicio los casos, se viven muchos meses, muchas acciones legales que alargan estos procesos. Cuando hemos visto lo del pacto de corruptos y se menciona la propuesta de aceptación de cargos, se crispa los sectores, porque no lo hay mucha resistencia y mucho prejuicio cuando se habla de esto. Porque no lo conocemos, y lo que hemos visto es el de... Nosotros no tenemos un sistema pues muy elaborado de testigos protegidos. El sistema que tenemos nosotros en derecho penal premial es el de colaborador eficaz. Que es nuevo aparte. Pero ese es otro tema. Colaborador eficaz es una cosa. Reconocimiento de culpa es también... ¿Cuál es la diferencia? Pero puede entrar una cosa dentro de otra, sí, pero... Muy sencilla. La diferencia es muy sencilla, pero grandota. El colaborador eficaz es una figura que solo aplica a casos de crimen organizado. Así es. Entonces, hay derecho penal premial. No asesinato ni así. O sea, hay derecho penal premial porque hay una estructura. Porque se reconoce que el colaborador eficaz está denunciando toda la estructura. Y que fue parte de la estructura. Que ese es un poco el tema de ECO, que generó mucha crítica. Así es. O sea, el concepto de colaborador eficaz es, mira, es una mafia en la que vos operabas. Danos los mecanismos para clavarnos a toda la mafia y me porto buena onda. Pero eso solo opera cuando hay delito de crimen organizado. Si yo sé que Estuardo ayer se robó 100 quetzales, yo no puedo ser colaborador eficaz por algo así. No es un delito de crimen organizado. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis, se fue muy rápido. El tema de las MUNI siempre nos... es lo que están enviando es muy activo en redes sociales. Muchas gracias, y sigan enviando. Qué bueno, y hay que mandar los pantallazos, las denuncias, porque así se va rompiendo este círculo vicioso y también se va terminando con el miedo que muchas veces estos caciques quieren tener hacia las comunidades, hacia los municipios. Muchas gracias, Estuardo. Philip, a usted, muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Muchísimas gracias, compañeros. A ustedes en casa, concluimos así Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Saque sus abrigos. Mañana jueves tendremos viento acelerado del norte, un descenso de temperaturas, primer frente frío de la temporada 2017. Vamos a tener alguna presencia de llovizna sobre Ciudad de Guatemala, al igual que el día viernes. El día sábado tendremos cielos parcialmente nublados y la temperatura entre los 19 a los 23 grados centígrados, con luz solar hasta las 17 horas con 37 minutos y tendremos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 55. Que tenga usted una excelente noche.